Pensamiento, lenguaje y representación, realizado por Sofía Berrios y Mario Giovanni Torres, Facultad de Psicología de la UNAM. En esta presentación abordaremos los temas del lenguaje, afasias y trastornos del pensamiento. Para comenzar, debemos saber que las conductas verbales constituyen una de las clases más importantes de conducta social humana. El lenguaje es una herramienta fundamental de la interacción humana, pues ha sido el pilar en la evolución de nuestra sociedad. A través de las palabras transmitimos ideas, emociones, conocimientos, formando de esta manera una compleja red de relaciones sociales. Lenguaje. Hablemos de las bases neurales. El lenguaje no solo es una habilidad comunicativa o una función aislada, es también un proceso biológico complejo que se basa en la actividad coordinada que involucra una red compleja de áreas cerebrales especializadas que contribuyen globalmente al procesamiento normal del lenguaje, como son el área de Broca, el área de Wernicke y el fascículo arqueado, los que explicaremos más adelante. El área de Broca, como lo podemos ver en la imagen, se encuentra adyacente a las regiones de la corteza motora, la cual controla los movimientos de la expresión facial, articulación y fonación. Esta está relacionada con la producción del lenguaje. En cuanto al área de Wernicke, podemos observar que se encuentra en el lóbulo temporal posterosuperior, próximo a la corteza auditiva primaria, y la circunvolución temporal superior. Esta área está implicada en la comprensión del lenguaje. El fascículo arqueado es la vía bidireccional mediante la cual se unen el área de Broca y Wernicke. También es llamado fascículo longitudinal del cerebro. Las lesiones en las áreas cerebrales involucradas en el lenguaje pueden dar lugar a trastornos del habla y el lenguaje como las afasias. Afasias. ¿Y qué es una afasia? Son trastornos del lenguaje que surgen como consecuencias de una lesión en las áreas del cerebro responsables de la producción y comprensión del mismo, generalmente en el hemisferio izquierdo. Estas áreas, como ya mencionamos, incluyen el área de Broca, el área de Wernicke y las conexiones entre ellas. Estas lesiones pueden ser causadas por accidentes cerebrovasculares, tumores, traumatismos craneoencefálicos o enfermedades neurodegenerativas. Existen diferentes tipos de afasia, como la afasia de Broca, de Wernicke, la afasia global, la afasia anómica, la transcortical sensitiva, la transcortical motora y la afasia de conducción, que explicaré a continuación. La afasia de Broca se caracteriza por dificultades para producir el lenguaje hablado, aunque la comprensión suele estar relativamente preservada. Las personas con afasia de Broca producen frases cortas y telegráficas, omitiendo palabras funcionales como artículos y preposiciones. Se observa un habla lenta y no fluida y con cierta dificultad para encontrar las palabras adecuadas. En cuanto a la afasia de Wernicke, se caracteriza por las dificultades de comprender el lenguaje hablado y escrito. Las personas con afasia de Wernicke, a diferencia de las de Broca, producen un habla fluida pero carente de sentido, con sustituciones de palabras y neologismos, con dificultades para comprender el lenguaje de los demás. La afasia global es una forma grave de afasia que afecta tanto la comprensión como la producción del lenguaje. El habla es escasa y no fluida, tanto la comprensión como la capacidad de retención son reducidas. Presenta en ocasiones hemiplegia derecha y esta se da por una lesión masiva en la perisilviana izquierda. En cuanto a la afasia anómica, esta consiste en una anomia casi pura, sin los otros síntomas de afasia. El habla es fluida y gramatical y su comprensión es excelente, pero tienen dificultades para encontrar las palabras adecuadas, por lo que emplean circunloquios, o sea, hablan con rodeos. Esto para aproximarse a las palabras olvidadas. Se ha descrito como una amnesia parcial para las palabras y puede deberse a lesiones tanto en las regiones posteriores o anteriores del cerebro o, para la anomia sin los síntomas de afasia, hay una lesión en el lóbulo frontal o el parietal izquierdo. La afasia transcortical sensitiva es un trastorno del habla por el que el paciente tiene dificultades para comprender el lenguaje y producir un discurso espontáneo, con significado, pero puede repetir lo que oye. Esto se debe a un daño en la región del cerebro posterior del área de Wernicke. En cuanto a la afasia transcortical motora, tienen una habla explosiva, pero no fluida. Su comprensión y capacidad de repetición se encuentran conservadas en gran medida,
y puede mostrarse en ocasiones debilidad en el lado derecho. La región que se encuentra afectada es la parte posterior o inferior del área de Broca. Como lo mencionamos anteriormente, el fascículo arqueado es un haz de axones que conectan el área de Wernicke con el área de Broca. Transmite información sobre los sonidos de las palabras, pero no sus significados. Su lesión produce afasia de conducción. Esto es provocado por una lesión del lóbulo parietal inferior, la cual se extiende por la sustancia blanca subcortical y daña el fascículo arqueado. Por su parte, la afasia de conducción se caracteriza por el habla fluida y con significado, aunque con dificultades para repetir palabras y frases que escuchan, conservando la capacidad de hablar y normalmente de comprender el habla de los demás, ya que la comprensión y la producción espontánea pueden estar relativamente preservadas. Trastornos del pensamiento. Y bueno, ya hablando sobre los trastornos del pensamiento, hay que empezar por mencionar qué es el pensamiento. Este se define como un proceso mental propio del hombre, que permite reflexionar, juzgar, realizar abstracciones y proceder al análisis y la síntesis. Y los trastornos del pensamiento se suelen dividir en trastornos del curso y trastornos del contenido del pensamiento, pero hay algunos autores que añaden un tercer grupo, los trastornos de la vivencia del pensamiento. Cabe mencionar que algunos trastornos del pensamiento se asocian con algunos trastornos psiquiátricos, como podría ser la esquizofrenia, que esta tiene ciertas características que, pues por eso, en un momento voy a hablar sobre los delirios que tienen mucho que ver sobre la esquizofrenia. Y bueno, hablando del primer tipo de trastorno del pensamiento, los trastornos del curso del pensamiento. Estos se definen como la manera en que la persona une ideas o asociaciones, o la manera en que uno piensa. Lo que se puede evaluar a esto es el curso con el que fluye el pensamiento, es decir, cómo el paciente formula, organiza y expresa sus pensamientos. El pensamiento, por ejemplo, normal se manifiesta como con un lenguaje coherente, que es claro, fácil de seguir, lógico. En cambio, cuando hay trastornos del curso del pensamiento, aparece una dificultad o imposibilidad de seguir el discurso del paciente. Estos trastornos del curso del pensamiento se pueden subdividir en trastornos de la velocidad y trastornos de la forma propiamente dicha. Los trastornos de la velocidad se registra la cantidad y la velocidad de los pensamientos, y sus principales trastornos son que, bueno, este mismo se divide en otros trastornos, pero son la taquipsiquia o pensamiento acelerado. En este el pensamiento es más rápido de lo normal. La fuga de ideas o pensamiento ideofugitivo, que es una sucesión de asociaciones múltiples por la que el pensamiento parece saltar bruscamente de un tema a otro. El bradisquiquia o pensamiento inhibido. En este desarrollo del pensamiento es escaso y está un poco retrasado, por lo que el discurso es un poco más dentro de lo normal. El paciente habla poco y da la impresión que le cuesta pensar. El bloqueo del pensamiento. En este bloqueo es la interrupción súbita del curso del pensamiento antes de completar una idea, sin que exista pues una razón alguna para que explique esto. Y hablando sobre los trastornos de la forma propiamente dicha, en este se evalúa la direccionalidad y la continuidad del pensamiento. Los trastornos de este tipo más significativos son el pensamiento circunstancial. En este la información dada es excesiva, algo redundante, por lo que existe una dificultad para seleccionar las ideas y que bueno, no se puede discernir entre aquello que es esencial y aquello que es pues accesorio, no tan importante, expresando todo con la misma importancia. El pensamiento distraído, que en este pues el paciente se para en medio de una frase o idea y cambia de tema en respuesta a estímulos inmediatos. El pensamiento tangencial, que consiste en una incapacidad para la asociación de pensamientos dirigidos a un objetivo. En este el paciente responde de una forma oblicua a aquello que se pregunta.
perdiendo pues el hilo de la conversación. El pensamiento perseverante o de perseveración, que consiste en la repetición de la misma respuesta ante diferentes preguntas. El paciente pues es prácticamente incapaz de cambiar las respuestas. La disgregación, en esta existe una pérdida de la idea directriz como consecuencia de la rotura de asociaciones normales, fluyendo los pensamientos pues sin una conexión lógica, lo que ocasiona que pues el paciente se deslice de un tema a otro, pudiendo o no haber relación entre estos temas. La incoherencia, que esta es la alteración extrema en la construcción de frases que hacen que el lenguaje sea incomprensible. Se menciona que se puede considerar como el grado extremo de otros trastornos del pensamiento y del lenguaje, disgregación, descarrilamiento, etcétera. La logia, que es uno de los clásicos síntomas negativos de la esquizofrenia, por ejemplo, lo que mencionaba pues hace poco, en esta se expresa como un importante empobrecimiento del pensamiento y de la cognición. Bueno, los procesos del pensamiento parecen estar vacíos, lentos y rígidos. También está la pobreza del lenguaje o del habla. En esta existe una disminución de la cantidad de habla espontánea, siendo las respuestas breves, poco fluidas, algo fragmentadas y no elaboradas. De hecho, se menciona que el paciente puede incluso no hablar si no se le pregunta y responder solo con monosílabos, sí, no, etcétera. Y bueno, hablando sobre los trastornos del contenido, el contenido se podría definir como aquello que la persona verdaderamente piensa sobre algo, como ideas, creencias, preocupaciones, obsesiones, delirios, etcétera. Algunas de estas ideas son las siguientes. Preocupaciones, que son temas predominantes en el pensamiento del paciente, que habitualmente se reflejan en el lenguaje espontáneo. Estas son pues normales cuando existen situaciones de estrés. Las ideas fijas, que se trata de ideas que pueden ser falsas, pero que son corregibles y reversibles, de manera que pueden ser cambiadas bajo un razonamiento adecuado. Las ideas sobrevaloradas, estas son ideas que ocupan un lugar central en la vida de la persona, con marcado tono afectivo y con un significado propio, en torno a los cuales gira la conducta del paciente. En estas existe una importante implicación emocional en las ideas, pero bueno, se tratan más que nada de creencias y no de convicciones. También están las ideas obsesivas, que son ideas, pensamientos, imágenes o impulsos repetitivos, no deseados e irracionales, que el paciente reconoce como absurdos e irracionales que se imponen al paciente y crean una gran ansiedad. Están las ideas fóbicas, que son ideas de cierto temor angustioso y un miedo excesivo, anormal y persistente, provocado por un objeto o situación en teoría no peligrosa. Las ideas delirantes, delirar significa salirse del surco. La ideación delirante es uno de los pilares de la psicopatología clásica. Y por último, cabe mencionar que en este aspecto del delirio lo voy a retomar un poco más adelante porque es bastante. Y bueno, de los trastornos del contenido, por último, el pensamiento mágico, que son creencias que las palabras, ideas o acciones pueden determinar o impedir un suceso por medios mágicos, sin tener en cuenta la lógica. Y bueno, hablando sobre los trastornos de experiencias, también denominados a veces como trastornos de la propiedad del pensamiento, estos son experiencias de difícil exploración y objetivación. En estos, el mundo interno del paciente se escapa de su control, de manera que éste pierde su propiedad privada, ya que el paciente se menciona que tiene la sensación que puede ser percibido o manipulado por terceras personas. En este tipo de trastornos, las alteraciones más importantes son estas que están aquí: la difusión o divulgación del pensamiento,
En esta, el paciente experimenta que sus pensamientos se difunden fuera de su mente, de manera que pueden ser captados por otros. El paciente nota como si los demás pudieran conocer lo que él piensa. La inserción o imposición del pensamiento. Aquí el paciente carece de sentido normal de posición de sus pensamientos, que no son suyos y que se experimentan como extraños. Han sido insertados en su interior mediante algún mecanismo, de manera que está pensando no lo que él desea, sino lo que otros requieren. El robo del pensamiento. En este el paciente cree que alguna fuerza externa le ha sacado los pensamientos de su cabeza, de manera que no tiene pensamientos. Es también una experiencia pasiva, experimentada aunque no deseada. Y por último, la lectura del pensamiento. Aquí el paciente vive que los demás conocen sus pensamientos o que pueden leer su mente. Y bueno, hablando sobre el delirio, la historia del delirio es bastante larga y va pues muy conjunta a la historia de la psiquiatría en general. Por ejemplo, Capri descubre en los pacientes con demencia precox que son alteraciones del pensamiento que consisten en incoherencias, pérdidas asociativas e ideas delirantes. Breuer considera que la esquizofrenia es el trastorno fundamental de la ausencia de relaciones entre las ideas que deberían estar asociadas y no lo están. Para Kurt Schmecher, lo que caracteriza el pensamiento esquizofrénico es el descarriamiento, la sustitución, la omisión, la fusión, el bloqueo y el simplicismo. Para von Marus, el pensamiento esquizofrénico sería secundario al fracaso de un razonamiento silogístico. Pero Berrios añade que a falta de precisión en la traducción del término delirio, fue y es actualmente fuente de errores semánticos. Pues se menciona que delirium se entiende de una manera diferente. También se menciona que Casilla del Pino critica el concepto de creencia falsa, que es como muchos autores a veces mencionan en el delirio, ya que para él el delirio es más que una creencia, es una evidencia. Otra escuela, como la francesa, formula que toda enfermedad mental se caracteriza por la aparición de síntomas de déficit o negativos, que son la expresión de una destructuración de la conciencia a niveles inferiores. Algunas teorías más actuales defienden el delirio como explicación racional, que da sentido a experiencias alucinatorias u otras experiencias anómalas que pueden presentar el sujeto. Tradicionalmente, la clásica definición de Jaspers, el delirio primario, pues se suele definir como, y bueno, en general como muchas otras, posteriormente se basan a partir de estas, que, bueno, primero como una creencia falsa o equivocada, fija y persistente, incorregible e irreductible a la argumentación lógica, aparece si un estímulo externo apropiado no es influenciable por la experiencia, se establece por vía patológica y no se explica por valores sociales, culturales, religiosos o de algún grupo, y es incomprensible psicológicamente y no deriva de otros síntomas o sucesos de la vida cotidiana. Y bueno, hablando sobre la clasificación de los delirios, estos se pueden clasificar según distintas dimensiones. Se distinguen tres principalmente, según su origen, según su contenido y según su organización. Según su origen, aquí se puede clasificar en idea delirante primaria y secundaria. La idea delirante primaria se trata del delirio propiamente dicho, que cumple todas las características previamente descritas. Aquí aparece en ausencia de un estímulo externo y no puede explicarse con la presencia de otros procesos patológicos. Dentro del delirio se han descrito las siguientes formas. El temple de humor delirante, que constituye el límite entre la vivencia normal y la vivencia delirante. Aquí el paciente nota, o más bien tiene la intuición, la sospecha del presentimiento de que algo está pasando, pero realmente no sabe qué. Está la percepción o interpretación delirante. Aquí el paciente da una significación anormal a hechos y percepciones normales, casi siempre en el sentido de autorreferencia. Las cosas significan repentinamente algo muy distinto. Aquí el paciente se da cuenta de que sabe algo y comienza a estructurar aquello que antes, como mencionaba el temple delirante, solo intuía.
pero que no sabía, y que ahora de repente comienza a cobrar significado. Está la intuición o ocurrencia o inspiración delirante. Aquí el paciente, de forma relativamente brusca, en muchas ocasiones descubre a modo de corazonada o ocurrencia el significado de todas aquellas intuiciones o significaciones mal definidas, cuadrando pues todo esto, estructurando el delirio. Y la representación o recuerdo delirante. En ella, hechos sucedidos años atrás son interpretados o actualmente de forma errónea o delirante. Una imagen o un recuerdo pasado pues significa totalmente algo nuevo. Y las ideas delirantes secundarias o ideas deliroides. Estas se tratan de delirios que surgen en relación con o secundariamente a otros trastornos, tanto psiquiátricos como no psiquiátricos. Aquí su contenido es parcialmente comprensible en el conjunto de las vivencias del paciente, por lo que cumple la mayoría de, pero no todas las características de una idea delirante primaria, pero en cambio sería secundaria a algunos acontecimientos de la vida del paciente o a algún otro de sus síntomas. Posteriormente, pues está la clasificación según su contenido. Aquí, al igual que hay diversas formas de delirar, hay también diferentes temáticas delirantes. Aquí es necesario comentar que los temas delirantes varían de una cultura a otra, y de la misma cultura, pues según el ambiente de la persona. Sin embargo, existen unos temas más frecuentes, por ejemplo, los delirios de referencia o de autorreferencia, que tratan de la sensación que la conducta de los demás se está refiriendo a uno mismo. Los delirios de persecución, que son pues el tipo más frecuente o el más representativo, en el que el paciente cree firmemente que existe una conspiración contra él o que está siendo perseguido de alguna manera. Los delirios de control o de influencia. Aquí el delirio de control es complejo de entender, pues se trata de una sensación subjetiva e intensa de estar bajo el control de alguna fuerza extraña o de alguna persona. Los delirios de significación, en que el paciente encuentra significados especiales en los hechos cotidianos, recibiendo información que solamente él puede percibir, descifrar. Los delirios típicos o deseos, que es cuando el delirio está centrado en la creencia de una infidelidad por parte de la pareja del enfermo. El paciente pues está convencido de que su pareja es infiel. Está el delirio erotomaníaco de Ekdenburg, en el que el paciente mantiene la creencia de que otra persona, en general de nivel social, cultural o económico superior, está locamente enamorada de él o de ella. Está los delirios de culpa, que pues el paciente siente culpa de todo lo que ha ocurrido a él o incluso a su familia y amigos, y sus síntomas son la consecuencia de su incompetencia, sus pecados, etcétera. Los delirios de ruina, que es la creencia delirante que el paciente o sus familiares pues están en ruinas, en extrema pobreza. Los delirios nihilistas, que es la creencia también referentes al cuerpo, que se caracterizan por contenidos de negación o inexistencia. El paciente pues puede creer que uno mismo, los demás o incluso el mundo entero no existe. También los delirios somático-hipocondriacos, que se relacionan al funcionamiento del organismo, de manera que el paciente puede tener la convicción de que su cuerpo o alguna parte de él no está funcionando bien. Los delirios religiosos, que bueno, el paciente piensa que está aquí para cumplir ciertas misiones redentoras. Los delirios de cápulas, que el paciente desarrolla la creencia de ciertas personas significativas para su vida, como sus propios familiares, han sido sustituidos por otras personas, por dobles extraños. Y los delirios fantásticos, que pues estos son como más de cuentos de hadas. Hablando sobre la clasificación según la organización, aquí pues esta es en función de la organización del delirio. Este se puede clasificar en sistematizado y no sistematizado. El delirio sistematizado se trata de delirios organizados armónicamente. El paciente puede intentar demostrar la realidad de su creencia, pudiéndolo explicar con una incluso muy compleja organización y complejidad. Y los delirios no sistematizados, que se trata de delirios en los que las ideas no tienen relación las unas con las otras, o la reacción del paciente es absurda. En general, pues se explica simplemente porque sí. De igual manera, hay algunas formas especiales que no entran en estos tipos de clasificación, como puede ser el delirio compartido, que es un delirio compartido por terceras personas, generalmente familiares o allegados al paciente.
Las reacciones de viroides, que se trata de cuadros delirantes de duración breve y recortada, que aparecen ante situaciones de estrés en pacientes pues, predispuestos. Los delirios sensitivos de reacción o de referencia, que aunque no se trata exactamente de un delirio, estos suelen aparecer en personas sensibles y fácilmente impresionables, quienes a partir de una situación vital estresante desarrollan un cuadro clínico pues, de delirio, se podría decir. Y por último, como mencioné en la diapositiva pasada sobre delirium y su origen etimológico, que estos son diferentes, delirio y delirium, pues justamente está lo que se denomina como delirium o delirio exógeno. Aquí se trata de algo muy diferente al delirio propiamente dicho. El delirium no es una forma de delirio como tal. El delirium es un síndrome confusional que cursa con alteraciones de nivel de conciencia, las cuales de manera secundaria pueden producir alteraciones del pensamiento. Estas aparecen, bueno, estas cuando aparecen adoptan características peculiares en las que el paciente participa totalmente de la experiencia delirante, algo como cuando se impone el sueño al soñador, por ejemplo.